Capítulo 3. Aceptación. Quiero contarles una pequeña historia con la que algunos de ustedes pueden sentirse ofendidos. Espero que no sea demasiado ofensiva, pero en realidad me han acusado de ser frívola por el hecho de que he tenido 2 esposos que han muerto. Entonces, no quiero parecer frívola, pero estoy segura de que todos se dan cuenta de que el tema de estas charlas es muy serio. Y aquí tengo una historia que encaja muy bien con el encabezamiento de este capítulo en particular. Hace un par de años, mientras Lars y yo estábamos en Birmingham, Alabama, nos ocurrió este incidente. Fue durante un desayuno y Lars estaba preparando su mesa de libros. Había una señora bajita allí que colocaba las tarjetas de comensal en las diferentes mesas. Lars y ella intercambiaban algunos comentarios. No había nadie más alrededor en ese momento cuando, de repente, ella se volvió hacia él con estas palabras. Por cierto, ¿cuál es su apellido? Bueno, yo también soy Elliot. ¿Es usted el esposo de la oradora? Sí. Pues es extraño. Pensé que me habían dicho que usted tenía un apellido diferente. Bueno, en realidad lo tengo, y es Gren. Pero ya sabe, soy el tercer esposo. El rostro de ella se transformó y expresó: «Oh, Dios mío, pero solo tenemos una tarjeta de comensal». Ella hablaba muy en serio y Lars señaló: «No creo que deba preocuparse. Los otros 2 están muertos. No creo que vayan a parecerse». Bueno, ¿cómo encaja esta historia con el tema de la aceptación? Sencillamente, yo no podría hablar de esta manera sobre Jim y Ad si la gracia de Dios no me hubiera capacitado para aceptar sus muertes. En más de una ocasión se me han acercado personas y me han preguntado cómo es posible que yo pueda hablar sobre mis esposos fallecidos de esa manera superficial. Incluso algunas viudas me han dicho: ¿cómo evita usted comparar a sus esposos? Y yo respondo que no lo evito. He realizado todo tipo de comparaciones entre mis esposos y puedes estar seguro de que nunca hubiera aceptado la propuesta de Lars si él no hubiese salido con ventaja al ser comparado con los 2 primeros. Aunque son hombres muy diferentes, al menos tenían una cosa en común y era que yo les gustaba. Pero el hecho es que son hombres con dones muy diferentes. Una de las cosas que Dios me trajo a la mente cuando consideraba la propuesta de Lars, antes de darle una respuesta, fue un versículo en 1 Corintios 12. Los hombres tienen diferentes dones, pero es el mismo Dios quien cumple sus propósitos mediante todos ellos. Pienso que, en este tema del sufrimiento, la aceptación es la clave para la paz. Como ya he planteado, la crux, o la esencia de todo el asunto, es la cruz de Jesucristo. Es a la misma vez lo mejor y lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad. Es aquí, en su amor, como nos indica la Escritura. No es que nosotros hayamos amado a Dios, aquí en su amor, sino que Él nos amó primero y se dio a sí mismo. Es aquí, en su amor, que Cristo puso su vida por nosotros. Cuando hablamos de amor como la Biblia habla de amor, no estamos hablando de un sentimiento absurdo. No estamos hablando de un estado de ánimo, ni de un sentimiento, ni de sensaciones agradables. El amor de Dios no es un sentimiento, es un amor deliberado e inexorable, que ordenará nada menos que lo mejor para nosotros. El amor de Dios desea nuestro gozo. Yo veo el amor de Dios como sinónimo de la voluntad de Dios. Los jóvenes a veces me confiesan que todo este tema de la voluntad de Dios les resulta aterrador. No comprendo cómo puedes entregarle toda la vida a Dios sin saber lo que Él va a hacer. Bueno, de eso se trata la fe, ¿o no? Si realmente crees que alguien te ama, entonces confías en esa persona. La voluntad de Dios es el amor, y el amor sufre. Es de esta manera que sabemos lo que significa el amor de Dios por nosotros, porque
Él estuvo dispuesto a tomar forma de hombre y cargar sobre sí nuestros pecados, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. El amor siempre está indisolublemente unido al sacrificio. Todo padre lo sabe, toda madre lo sabe. Es posible que lo haya sabido en teoría, pero cuando el bebé nace, si esa madre no ha sufrido durante los 9 meses anteriores, ha llegado el momento cuando ciertamente tiene que sufrir. Y cuando ese bebé nace y la labor de parto termina, entonces todas las madres sabemos que eso no es más que el comienzo. ¿No es verdad? Y no hay padre ni madre que pueda imaginar los cambios que se producirán en sus vidas, independientemente de cuánto hayan leído y observado. La presencia de ese nuevo y pequeño ser humano en sus vidas lo cambia todo. Es un sacrificio día tras día, noche tras noche. Sin embargo, no es algo que te hace sentarte en un banco a llorar por ti. No es algo por lo que gimes y te quejas, excepto quizá de vez en cuando, pero es muy real, ¿o no? Es mi vida por la tuya. Y eso, señoras y señores, es el principio de la cruz. Eso es lo que Jesús estaba demostrando, mi vida por la tuya. El sufrimiento es un misterio. No se explica, pero se afirma. Debemos recordar que todo el cristiano descansa en misterios. Aquellos de ustedes que pertenecen a iglesias que usan credos, saben que enuncian un conjunto de declaraciones sobre la fe que implican un misterio. ¿Hay alguien que se llame cristiano que pueda explicar la Trinidad? ¿Hay alguien que pueda explicar la ginecología, por ejemplo, del nacimiento virginal? ¿Hay algún especialista en aerodinámica que pueda decirnos algo sobre la ascensión? Estos son misterios: creación, redención, encarnación, crucifixión, resurrección. Todas estas grandes palabras clave de la fe cristiana constituyen misterios. En la iglesia nos ponemos en pie como un cuerpo, en la iglesia a la que asisto, por ejemplo, y recitamos un credo en voz alta. No estamos explicando nada, simplemente estamos afirmando. Y de eso se trata el cristianismo. Dios es Dios. Dios es un Dios de 3 personas. Él nos ama. No estamos perdidos en el caos. Para mí, eso es lo más fortalecedor, lo más estabilizador, lo que más paz me infunde en todo el universo. Cada vez que las cosas aparentemente se han desmoronado en mi vida, yo regreso a lo que es inmutable. Nada en el universo puede cambiar esos hechos. Él me ama. No estoy a merced del azar. En una ocasión, Lars y yo llegamos al aeropuerto de Boston para tomar un vuelo a algún lugar, y creo que nuestro avión salía a las 11:30 de la mañana. Llegamos a eso de las 10:30 y encontramos con que el aeropuerto estaba cerrado. Había extensas filas desde las taquillas hasta la acera. Ni siquiera se podía entrar por las puertas giratorias al aeropuerto. Nos informaron que todos los vuelos habían sido cancelados, que las aerolíneas no estaban asumiendo la responsabilidad de volver a hacer ninguna otra reserva. Tenías que ponerte en la fila y empezar de nuevo. Para colmo, tus boletos no valdrían nada en lo que a reservas se refiere. Fue una escena de verdadero horror y caos. La gente lloraba, estaba enojada, consternada. Era un desastre. Sentía mucha pena por aquellas familias con niños pequeños que se dirigían a Disney World en Orlando por sus vacaciones de invierno y por aquellos estudiantes universitarios con esquís. Hasta hubo peleas de puños. Había personas tan enojadas con los pobres agentes de viaje que realmente estaban llegando a los golpes.
y nos enteramos de que había un avión en la pista con todos sus pasajeros a bordo cuando les comunicó que el aeropuerto estaba cerrado. Se negaron a bajar del avión. Ahora, ya sabes, tú simplemente te preguntas qué tipo de perspectiva de las cosas tiene la gente que toma decisiones como esa. Pero lo que me dio mucha paz fue darme cuenta de que, aunque había gente esperándome en la ciudad a la que me dirigía, Lars y yo no estábamos a merced de las condiciones del tiempo y mucho menos del aeropuerto. No estamos perdidos en el caos. Hay unos brazos eternos que nos sostienen. Por lo tanto, y esto marca la diferencia, podemos estar en paz y podemos aceptar. Podemos decir, sí, Señor, lo acepto. La facultad mediante la cual yo percibo a Dios es la facultad de la fe. Y mi fe me permite señalar, sí, Señor, no me gusta lo que estás haciendo, no lo entiendo. Tendrás que ocuparte de esas pobres personas en el otro extremo que contaban con que yo fuera a hablar en este día específico. Pero, Dios, tú mandas. Conozco a aquel que está a cargo del universo. Él tiene todo el mundo. ¿Dónde? En sus manos. Y allí es donde estoy. Por lo tanto, el hecho de que el sufrimiento nunca es en vano, para mí constituye la clave para la aceptación. Podríamos afirmar que la fe es el fulcro de nuestro equilibrio moral y espiritual. Piensa en un columpio. El fulcro es el punto donde el columpio descansa. Mi equilibrio moral y espiritual descansa en esa estabilidad de fe. Y por supuesto, mi fe descansa sobre el lecho de roca que es Jesucristo. Ahora bien, la fe, como el amor, no es un sentimiento. Necesitamos dejar eso absolutamente en claro. La fe no es un sentimiento. La fe es un acto de obediencia voluntaria. Jesús señaló una y otra vez, no temas, no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree también en mí. Acepta, toma la cruz y sígueme. Él afirmó que, si queremos ser sus discípulos, existen 3 condiciones. Primero, debes renunciar a tu propio derecho. Segundo, debes tomar tu cruz. En tercer lugar, debes seguirlo. Lo que yo entiendo por renunciar a tu derecho es decirte que no a ti mismo. Y tomar la cruz es decirle sí a Dios. Señor, lo que sea que tienes para mí, lo aceptaré. Sí, sí, sí. Me han contado que en Inglaterra hay una casa parroquial en algún lugar del litoral que tiene la siguiente inscripción: haz lo que te toca ahora. No conozco ninguna fórmula más sencilla para tener paz y para aliviar el estrés y la ansiedad que esa palabra de sabiduría tan práctica y sensata. Haz lo que te toca ahora. Eso me ha ayudado en mis agonías más que cualquier otra cosa que pudiera recomendar. Cuando me enteré de que mi esposo estaba desaparecido, me fui a la base de aviación misionera en un lugar llamado Chelmera, en el límite de la selva, para estar con las otras 4 esposas mientras esperábamos noticias sobre nuestros esposos. Cuando finalmente llegó la noticia de que los 5 hombres habían sido asesinados con lanzas, entonces, por supuesto, teníamos que tomar una decisión. ¿Íbamos a volver a nuestras estaciones misioneras en la selva o qué íbamos a hacer? Yo volví a mi estación en la selva. Nunca consideré ninguna otra alternativa porque, en primer lugar, yo había sido misionera antes de casarme con Jim Elliot, incluso antes de comprometerme con él. Entonces, en lo que respecta a mi llamado misionero, nada había cambiado. No obstante, tuve que volver a una estación donde no había otro misionero e intentar hacer el trabajo que los 2 habíamos estado haciendo juntos, por lo que tenía muchas cosas para mantenerme ocupada. Tenía que supervisar una escuela de unos 40 niños. No era la maestra, pero
en cierto sentido, estaba al frente de las cosas. Tenía una iglesia nueva de unos 50 creyentes bautizados que no tenían la escritura en sus manos, y se suponía que yo hiciera la traducción a su idioma. También estaba alfabetizando a un grupo de unas 12 niñas, a las que enseñaba a leer en su propio idioma, para que al final pudieran leer la traducción de la Biblia en la que yo trabajaba al mismo tiempo. Tenía una bebita de 10 meses que atender. Tenía 1000 cosas que hacer, como administrar los asuntos de una estación en la selva, aprender a operar un generador diésel, repartir medicinas en toda dirección y de vez en cuando ayudar en un parto. Realmente no tuve tiempo de sentarme y hacerme una fiesta de lástima y hundirme en un charco de autocompasión. Hice lo que me tocaba, y después de eso, siempre me tocaba hacer otra cosa. Muchas veces en mi vida he descubierto que siempre tengo algo que hacer. Por ejemplo, después de la muerte de mi segundo esposo, y aunque vivía en una casa muy civilizada, tenía platos que fregar, pisos que limpiar, ropa que lavar. Fue mi salvación. Hace un par de años tuve el privilegio y la diversión de cuidar a 4 de mis nietos, pues sus padres estaban de viaje y se llevaron con ellos al 5º hijo recién nacido. Esa fue la única vez que tuve la oportunidad de hacerlo. Mis nietos viven en el sur de California y yo vivo en el noreste. Por lo tanto, soy una de esas abuelas solitarias y no de las agotadas. Al final del primer día, mi hija tuvo la amabilidad de llamarme por la noche. Preguntó: «Bueno, mamá, ¿cómo estás?» Y yo respondí: «Bien, son niños maravillosos y son muy obedientes y todo eso, pero no sé si sobreviva los próximos 4 días». Estaba cansada, por decirlo menos. Tuve que hacer la pregunta que a mi hija realmente no le gusta que le hagan. «¿Cómo lo logras?» Porque no pasa un minuto del día en que yo no piense en lo siguiente. Todo el día, en cada segundo, hay cosas que hacer. Pero aparte de eso, mi hija tiene un bebé que está amamantando, lo cual le ocupa otras 6 horas del día. Realmente no puedo evitar pensar: ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Tuve que hacerle la pregunta. Sabía que ella no quería que le hiciera, pero le dije: «Val, ¿cómo lo logras?» Ella se rió por teléfono y señaló: «Mamá, yo hago exactamente lo que me enseñaste hace años. Hago lo que me toca en cada momento». Me aconsejó que no pensara en todas las cosas que tenía por hacer. Solo haz lo que te toca. Entonces seguí su consejo y no solo sobrevivimos los siguientes 4 días, sino que nos la pasamos de modo triunfal. Pero lo que me permitió lograrlo fue la aceptación, pues realmente creí que aquello no era un accidente. Unas 6 semanas después de la muerte de Jim, recibí una carta de mi suegra. Yo había estado escribiendo cartas a casa e intentando tranquilizar a mis padres y a mis suegros en cuanto a que Dios estaba conmigo. Todo estaba bien. No debían preocuparse por mí. ¿Cómo te puedes imaginar? Mis suegros y mis propios padres estaban acabados. Estoy segura de que nosotros los padres sufrimos en ocasiones 100 veces más de lo que sufren nuestros hijos. Aunque pensemos que la situación es peor de lo que es, lo que nunca podemos visualizar es la forma en que la gracia de Dios actúa en la persona que la necesita. Entonces, mi suegra me escribió una carta en la que me confesaba que tenía mucho miedo de que yo estuviera reprimiendo mis sentimientos, que no era normal la forma en que reaccionaba y seguía adelante, que solo estaba intentando estar ocupada y tal vez me estaba enterrando en mi trabajo. Y añadió que con el tiempo me iba a desmoronar. Pues bien, de repente mi paz desapareció y comencé a preguntarme si ella tenía razón. ¿Es verdad que no existe tal cosa como la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Puede Dios realmente cumplir su palabra?
Seguí regresando una y otra vez a las promesas que Dios me había dado. Las tenía justo allí en mi diario, día tras día. Dios me daba promesas que me capacitaban para seguir adelante. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jim murió ayer, pero el mismísimo Señor estaba conmigo hoy y no tenía que preocuparme por los próximos 50 años, lo cual es una tentación para todo el que haya perdido un ser querido. Uno piensa, bueno, creo que podría sobrevivir a la cena de esta noche, pero no estoy segura del mañana ni de la próxima semana, por no hablar de los próximos 50 años. En el mismo correo que recibí la perturbadora carta de mi suegra, llegó también un poema de Amy Carmichael en una carta general de su misión. El poema señalaba: cuando los vientos tormentosos en contra nuestra estabilizan y refuerzan nuestra voluntad, escúchanos por amor a tu propio nombre, manténnos fuertes y en quietud, así como se mantienen las fieles montañas a través de los largos y silenciosos años de presión. Así esperaremos a tu diestra en quietud y firmeza. Bueno, eso suena bastante valiente y fuerte, ¿no? Pero escucha la última estrofa. Pero esta fuerza, no de nosotros, oh Señor, ni de nosotros esta constancia. Nuestra confianza es tu palabra eterna y nuestra seguridad tu presencia. Esta verdad vital se apoderó de mi mente y de mi corazón. Es decir, Dios mantenía su palabra de que Él estaba allí. Y uno de los versículos que Dios me había dado antes de ir al Ecuador estaba en Isaías 57. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Como todos nosotros, me vi tentada a decir: bueno, Señor, prometiste ayudarme, pero tú, si quieres, tienes una forma extraña de hacerlo. Pero tú sí que tienes una forma extraña de hacerlo. No creo que esta sea la manera en que se supone que ayudes a una de tus siervas que procura ser obediente y fiel. ¿Y qué responde Dios a un razonamiento como este? Lo mismo que responde todo el tiempo: confía en mí, confía en mí. Algún día verás que hay sentido incluso en esto. Tu sufrimiento nunca es en vano. Mi esposo Jim era un carpintero bastante bueno y construyó una casa sumamente bonita en la selva, una casa muy civilizada con piso de cemento, paredes de madera y techo de aluminio. Incluso construyó un maravilloso sistema de suministro de agua que acopiaba el agua desde el techo de aluminio y luego la canalizaba por tuberías a la casa, de forma tal que teníamos un inodoro con agua, una ducha y un lavabo. Jim también se dispuso a llenar la casa con muebles más prácticos que hermosos. Pero si había algo que Jim no podía soportar mientras hacía un mueble, era que yo me pusiera a mirar por encima de su hombro. Yo le hacía todo tipo de preguntas. ¿Y qué es esto? ¿Y qué haces con esa herramienta? ¿Por qué lo haces así? ¿Y cómo se supone que vas a unir esa cosa con esto? Y él me pedía que me fuera y que, cuando el trabajo estuviera terminado, entonces lo podría ver. Esto nos brinda una analogía muy sencilla. Dios está diciendo: confía en mí, acéptalo ahora, lo verás después. ¿Cuántas opciones tienes para regresar a esas alternativas? ¿O crees que Dios sabe lo que está haciendo? ¿O crees que no lo sabe? ¿O crees que Él es digno de confianza o no lo es? Y luego, ¿dónde estás? Estás a merced del caos, no del cosmos. Caos es la palabra griega para desorden. Cosmos es la palabra para orden. O vivimos en un universo ordenado o estamos intentando crear nuestra propia realidad. La aceptación es un acto voluntario y deliberado.
Dios me estaba dando algo que hacer. Lo que me tocaba era responder, sí, Señor. Acéptalo y esa es la clave para la paz. Ahora, ¿tiene sentido para un ser humano ordinario decir, ¿acepta este sufrimiento? ¿No es contrario a la naturaleza humana? Quiero dejar algo muy en claro aquí, porque me doy cuenta de que cada palabra que digo puede ser distorsionada, torcida y mal interpretada. Quiero poner todo esfuerzo para aclarar lo que quiero expresar con la palabra aceptar. No estoy hablando de cosas que se pueden cambiar o que deberían cambiarse. Hay algunas cosas que se pueden cambiar, pero que no deberían cambiarse. Por ejemplo, un joven muy querido que conozco decidió deshacerse de su esposa y de sus 2 hijos cuando el segundo niño tenía solo 1 semana de nacido. Contra todo consejo, siguió adelante con su determinación. Un par de años más tarde, le pregunté por qué lo hizo, a lo que me respondió que la relación no estaba funcionando. Esto lo escuchamos por todos lados, ¿o no? Sabemos que está sucediendo por doquier. Había una situación que ese joven creía que debía ser cambiada, y es lo que había que hacer. Tienes que deshacerte de ella porque este es un caso de incompatibilidad. Entonces, cuando digo que hay cosas que se pueden cambiar, pero que no deberían cambiarse, ese podría ser un ejemplo. Hay muchas cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que tienen que ser cambiadas. Por ejemplo, cuando hay abuso contra otras personas. Por eso deseo que tengamos bien en claro que no estoy indicando que lo aceptes todo, que te resignes y no pienses respecto a las cosas horribles que suceden. Ese no es mi propósito en esta charla. Recuerda que el apóstol Pablo oró para que le fuese quitado aquel aguijón de su carne. ¿Y cuál fue la respuesta? Oró 3 veces por eso. Sin embargo, la respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9a. Creo que es muy interesante y significativo que Pablo afirmara que le había sido dado un aguijón en la carne para que no se exaltase en sobremanera. Y luego señala que era un mensajero de Satanás. Ahora, eso parece una contradicción porque, obviamente, tenía que ser Dios a quien le preocupara que Pablo no se enalteciera en sobremanera. A Satanás le encantaría que nosotros nos enalteciéramos mucho, pero él indicó que, para que no se enalteciera demasiado por una experiencia espiritual específica que acababa de describir en 2 Corintios 12, para evitar eso, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, según él lo describe. Es posible que te sientas confundido y pienses, ¿es esto de parte de Dios o de Satanás? ¿Es esta la voz de Dios o la voz de Satanás? Deja de preocuparte por esto. En verdad no necesitas desentrañar eso porque aquí hay un caso donde, en un sentido, el aguijón fue dado por Dios como un mensajero de Satanás. En la Escritura hay al menos otro ejemplo en el que puedo encontrar la misma aparente contradicción. Este ejemplo es cuando José le señala a sus hermanos que fueron ellos quienes lo enviaron a Egipto. Sin embargo, también les expresa que fue Dios quien lo envió a Egipto. Sabemos que los hermanos de José pecaron contra él. No obstante, fue Dios quien lo llevó allí. Entonces, cuando la respuesta no se trata del aguijón en la carne, sino de la oración de Jesús en Getsemaní, comprendemos que no hay nada malo en orar para que Dios solucione nuestros problemas, sane nuestras enfermedades, pague nuestras deudas y resuelva nuestras dificultades matrimoniales. Es completamente adecuado que elevemos tales peticiones a Dios. No estamos orando contra su voluntad. Pero, cuando la respuesta es no, entonces sabemos que Dios tiene algo mejor en juego. Cosas mucho mayores están en juego. Existe otro nivel, otro reino, un reino invisible que tú y yo no podemos ver ahora, pero hacia el cual nos dirigimos y al cual pertenecemos.
Un versículo que para mí resume los aspectos que he intentado plantear bajo este encabezamiento de la aceptación es otra aparente contradicción que encontré en el Salmo 116. El salmista pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Versículo 12. Un día mientras leía, sentí que rebosaba de gratitud por todas las bendiciones en mi vida. Estaba sentada en una silla y contemplaba desde una habitación confortable el espléndido panorama del océano y me preguntaba, Señor, no sé cómo agradecerte, ¿cómo podré expresarte mi gratitud? Y abrí mi Biblia en este versículo donde el salmista se pregunta, ¿qué pagaré? Pero luego vi que el próximo versículo es, tomaré la copa de la salvación, versículo 13a. ¿Qué te daré, Señor? La respuesta es, tomaré la copa de la salvación. Ahora, ¿qué significa la copa de la salvación? Es obvio que el salmista en tiempos del Antiguo Testamento no consideraba la salvación según nuestras ideas un tanto estrechas. Independientemente del contenido de la copa que Dios me ofrece, ya sea dolor o penas, sufrimiento o tristeza, junto a muchas alegrías, yo estoy dispuesta a aceptarla porque confío en Él, pues sé que Dios quiere lo mejor para mí. Acepto lo que venga en su nombre. A veces necesito el dolor porque Dios tiene algo más grande en mente. Nunca es en vano. Entonces digo, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gracia, yo lo acepto. Independientemente del contenido de la copa que Dios me ofrece, ya sea dolor o penas, sufrimiento o tristeza, junto a muchas alegrías, yo estoy dispuesta a aceptarla porque confío en Él.